Y bueno, pues les decía, estamos muy contentos porque nos acompaña una súper invitada de lujo. Yo estoy, bueno, honrada de su presencia, pero antes quisiera platicar un poquito, pues, de qué trata todo esto. Y bueno, para las personas que no conocen todavía Guapalita, Guapalita es una organización social que nació hace ya 9 años y que busca, pues, co-crear oportunidades de desarrollo para la mujer, para desarrollar competencias, para poder ayudarnos a desarrollar personalmente y profesionalmente en cualquiera de las etapas de nuestra vida. Y pues también abrimos foros para poder incluir inclusive a los hombres a que nos apoyen y nos ayuden en este tema de la equidad de género. Pero el día de hoy es para puras chicas, nada más. El día de hoy va a ser puras chicas, así es que va a ser una plática, una presentación muy exclusiva con nuestra invitada del día de hoy. Y yo quisiera, bueno, ya les pedí que en el chat, por favor, nos pongan, nos escriban de dónde se están conectando y de dónde son. Tenemos hoy un grupo fabuloso, bien multicultural de participantes, que me llena de orgullo ver que pues cada vez llegamos a más lugares. Y bueno, pues el título de nuestra presentación el día de hoy es Hablar con autoridad, voz y presencia profesional. Como les he dicho, esto es uno de los eventos más que tenemos dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues ustedes saben que desarrollar esta habilidad no significa imitar estilos autoritarios, sino comunicar con claridad, seguridad y legitimidad. ¿Para qué? Pues para ocupar espacios de decisión y de liderazgo que a todas nos interesa. Y en esta sesión interactiva vamos a examinar con la guía de nuestra conferencista cómo se percibe la autoridad en entornos profesionales y personales y por qué la comunicación funciona de forma diferente según las expectativas de género. Qué interesante. Vamos a explorar también las dimensiones psicológicas, corporales y estructurales de la oratoria y aprenderemos herramientas prácticas para fortalecer la claridad, la credibilidad y la presencia. Y bueno, pues para liderar esta presentación tenemos a una super mujer muy preparada, bien competente. Ella es abogada y conferencista internacional. Ha desarrollado su carrera dirigiéndose a audiencias globales en temas de tecnología, en temas de ciberseguridad. Ella es especialista en eso y gobernanza de la inteligencia artificial. Trabaja con mujeres profesionales para transformar su forma de comunicar ideas, ejercer autoridad y ocupar espacios. Su enfoque integra la ciencia, la experiencia escénica y el diseño narrativo estratégico para convertir la voz en poder. Y pues ella es Betania Alo. Pues el día de hoy la vamos a recibir con muchísimo gusto. Y Betania, es un honor que estés con nosotros y este foro es todo tuyo. Adelante. Gracias, Adri. El honor es absolutamente mío. Estoy contentísima de estar acá con ustedes. Es un placer poder hablar de esto que para mí en lo personal es muy importante. Soy una gran creyente de que tenemos que hablar cada vez más, de alzar nuestra voz, de alzarla con propósito y conocer nuestros argumentos bien para poder comunicarlos de una manera en la que podamos ejercer autoridad y, y tener confianza en nosotras mismas. Es importante, me parece, hablarlo desde la perspectiva de lo que nos sucede a las mujeres cuando nos encontramos en determinadas situaciones que nos cuesta quizás alzar la voz o lo ponemos en balanza y decimos, no, mejor me quedo callada. Y a veces es cuestión de saber cómo decir las cosas, de saber manejar las emociones y, y encontrar ese espacio en el que podemos expresarnos, en el que podemos dar nuestro punto de vista, ejercer nuestra opinión y ser vistas, que es lo que tanto necesitamos en los ámbitos no solamente públicos y profesionales, sino también en los ámbitos privados. Entonces, esto no es una clase de oratoria, digamos, en términos clásicos,
Lo que voy a hacer hoy es escuchar también de ustedes, no solamente me van a escuchar a mí, quiero que esto sea lo más interactivo posible porque creo que de esa manera vamos a poder sacar lo mejor de este tiempo que tenemos. Y eventualmente podremos seguir de otra manera o en otra sesión, pero me parece que para poder aprovechar esto, lo que les voy a pedir es que estén atentas y utilicen, por favor, la manito de Zoom si quieren hablar. Y bueno, Adeline me va a ayudar a moderar un poco esto, Claro que sí. pero siéntanse, por eso lo queríamos hacer esto solamente para mujeres porque creemos que, lo vamos a ver ahora un poquito mejor, las mujeres eh, eh, pasamos por situaciones diferentes por la manera en la que hemos sido sociabilizadas y las expectativas culturales y sociales que hay sobre nosotras. Entonces, me parece que estaba bueno dedicarnos a hablar como mujeres de lo que nos sucede como mujeres y también generar un espacio seguro en el que podamos sentirnos cómodas de hablar de lo que nos suceda. Ay, mira, tengo un problema con mi jefe Héctor, que me pasa esto, esto y esto, y me cuesta hablar porque me cuesta decirle que nunca reconoce mi trabajo, no sé qué, y eso nos llena de bronca, nos llena de angustia, de impotencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotras controlar nuestras emociones que existen, o sea, sin dejar de validarlas, pero armando un buen mensaje bien argumentado y con el tono tal que nosotras podamos transmitir profesionalismo, credibilidad y autoridad en nuestro mensaje para que pueda llegar a donde queremos. Así que yo voy a compartir pantalla ahora. Ustedes me avisan si ya lo ven. ¿Sí? Listo. Bárbaro, sí, porque a veces como que tarda un ratito en aparecer. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, a ver, hablar ahí estoy con esto acá, con autoridad, voz y presencia profesional. Esta es la sesión especial que tenemos para el Día de la Mujer, el mes de la Internacional de la Mujer. A ver si puedo pasar. Ahí está. Y quería empezar con esto, que para mí es muy importante para como tender las bases de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Hablar es un acto profundamente político para mí, porque la voz organiza la conversación, introduce perspectivas y establece autoridad. Cuando hablamos en un espacio profesional, por ejemplo, no solamente transmitimos información, también organizamos atención, definimos prioridades y participamos en cómo se distribuye la autoridad dentro de una conversación. Entonces, hoy lo que quiero que veamos es por qué hablar con autoridad no depende únicamente del talento o de la confianza, sino también de tres dimensiones que interactúan entre sí. Una es la psicológica, otra la corporal y otra la estructural. Y que muchas mujeres experimentan de forma particular estas situaciones en entornos profesionales, pero como dije antes, esto también me gusta que lo pensemos en los entornos privados también, porque sobre todo en las situaciones donde quizás no hay, hay un cierto desbalance de autoridad o de poder, más que nada, sucede que estamos en posiciones en las que nos cuesta hablar de lo que nos importa. En lo profesional, quizás hablar sobre ponerle precio a nuestro trabajo, yo que lo vivo en temas de charlas y cosas así, eh, lo veo también con colegas que hacen diseño gráfico, que hacen diseño web, que hacen en distintos emprendimientos y que no les quieren pagar por su trabajo, que piensan que la exposición paga las cuentas y a veces
nos es muy difícil a las mujeres plantarnos y decir, no, pará, o sea, esto es trabajo que a mí me cuesta, que yo le pongo mi experiencia, mi saber, mi arte, vale, eso vale. Entonces, eso es como para darle un marco teórico a lo que vamos a hablar. Em, la investigación en comunicación, yo les iba a poner, pasa que cambié a último momento el slide porque este me pareció como muy divertido, entonces que es muy diferente a lo que yo le decía a Aideli, que es muy diferente a lo que yo generalmente hago, siempre es como que soy más de los colores neutrales, no sé qué, pero en este caso me pareció que, bueno, íbamos a aprovechar el color. Generalmente siempre pongo estudios de los cuales me baso para decir lo que digo, ¿no? Entonces, a mí me gusta basar todo en evidencia y la investigación científica en comunicación muestra que la percepción de autoridad está medida por factores sociales y culturales, ¿sí? La autoridad no es lo mismo que la simpatía. Nosotras las mujeres vivimos el tema de las interrupciones mucho más que los hombres. A las mujeres se nos evalúa en cuanto al tono de nuestra voz, si somos muy secas, si somos, se nos audita mucho más y de repente nos encontramos con que todos son sommeliers de oratoria cuando una mujer está hablando. Si habla muy fuerte, si habla muy bajo, si dice mucho, si dice poco, si comunica bien, si no, que es una auditoría que no se le hace a los hombres en general. Esto sucede en distintos ámbitos, en reuniones de trabajo, en cualquier momento en el que uno presenta una idea. Por ejemplo, yo recién acabo de dar una clase y a todo esto me parece que no me presenté, pero yo daba por hecho de que ya sabían que más o menos de mi vida. Bueno, no importa. Ahora, ahora me presento. Resulta que yo soy, sí, saben, tienen una idea porque sí diste mi intro, perdón. Es que acabo de terminar de una clase, yo soy de Argentina, se habrán dado cuenta. Vivo en Riad y vivo y trabajo en Riad, pero ahora estoy en Roma. Me fui un poco del todo el lío y acabo de dar una clase en una universidad acá. Y a lo que iba al cuento es que una chica hizo una pregunta y como que es cierto que se extendió bastante, ¿no? La hizo muy larga, pero cuando un chico se hace muy larga su pregunta, generalmente no genera el mismo rechazo. No, pero lo hizo muy largo, no sé qué, no sé cuánto, ya se estaban quejando conmigo después de clase. En lugar de venir a hablar de algo concreto, importante, estaban hablando de eso. Entonces, a veces al presentar una idea, las mujeres se diluye lo sustantivo del mensaje porque están pensando en las formas. Y ni hablar cuando estamos planteando un desacuerdo, cuando no estamos de acuerdo con alguna cosa, cuando queremos ejercer una crítica constructiva. Directamente a las mujeres se nos pone como que nos estamos quejando o que no nos viene nada bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotras para enfrentar a este sistema que hace que solamente nos callemos y nos quedemos sumisas y chiquititas y digamos, no, ¿para qué voy a decir algo si después dicen que yo esto, que yo lo otro, que soy una mala onda, que nunca me viene nada bien? No, o sea, lo importante es cómo vemos, cómo elaboramos todo esto, ¿sí? Cómo evaluamos con anterioridad eh, qué es lo que vamos a decir para que nuestro mensaje penetre sin que se esté criticando nuestro estilo, nuestro tono, ¿se entiende? Entonces, eso va mucho en la confianza que nosotros tenemos en lo que vamos a decir. Entonces, me gustaría saber desde el lado de ustedes, ¿no? En qué situaciones ustedes sienten que es más difícil tomar la palabra? Podemos hablar de reuniones, de, como dije antes, de desacuerdos, de presentaciones, en el trabajo, conversaciones difíciles quizás con parejas, con familiares. ¿Alguna que quiera tomar la palabra y me quiera contar un poquito?
Si gustan, pueden escribir en el chat o bien También, también, sencillamente sí, sí, levantar la sí mano. están tímidas. Bueno, mientras tanto, seguimos. Las tres dimensiones de la autoridad al hablar. Esto es como el kit de la cuestión en el tema que nos compete en el día de la fecha. Psicológica corporal y estructura del mensaje. La dimensión psicológica tiene, eh, tiene cuestiones internas, ¿no? Hablamos de lo que nos sucede a nosotras cuando estamos por decir algo, cuando nos preparamos, ¿sí? Y si quieren también me pueden poner en el chat. ¿Qué piensan primero cuando, eh, cuando están por decir algo? ¿Piensan en la idea en sí o piensan en cómo va a ser recibida y las consecuencias de lo que van a decir? ¿Se entiende la pregunta? Primero, ¿en lo que voy a decir o cómo se van a tomar lo que voy a decir? Entonces, esta narrativa interna entre nosotras mismas tiene que ver con la anticipación del juicio, la autocensura que hablábamos recién, y el exceso de justificación. Es como que en lugar de estar pensando en lo que queremos decir y en armar bien nuestro argumento, estamos pensando y distrayéndonos con un montón de cosas que no tienen nada que ver con el fin de lo que queremos comunicar, lo que van a pensar, lo que van a decir, si me van a criticar. Entonces ya nos estamos callando sin que nadie nos calle. Entonces eso es súper importante. ¿Tenemos a alguien que haya comentado algo? Sí, sí, tenemos a Paula que dice, tiendo a pensar mucho en el impacto. Eso. Y sí, y Concepción también dice, cuando no se conoce mucho de lo que se está hablando. Analia, ¿cómo lo van a recibir? Mm, bueno, pero el hablemos sin saber, eso es autoridad suprema de los hombres. Los hombres no tienen ese filtro. Lo vemos en cualquier programa de televisión, es muy fácil. Existen paneles enteros hechos por hombres hablando de cualquier cosa con absoluta expertise. Y no solamente en la televisión, lo hablo en todos lados. Sentate no sé, a hablar con cualquiera que te va a hablar de política, economía y el último escándalo mediático con la misma autoridad y convencimiento. Entonces, para mí es admirable eso, pero también tiene que ver con cómo nos han socializado. La socialización diferenciada en hombres y mujeres no es solamente una teoría o algo que dicen las feministas para sentirse especiales. Es una realidad material evidenciada. Entonces, y eso tiene muchos elementos alrededor, culturales, geográficos, sociales, económicos, religiosos, un montón de elementos que hacen que nosotras seamos como somos, pero existe un patrón común en esto de que estamos por decir algo, nos vamos, corremos un pasito para atrás y lo pensamos dos veces, sino tres o cuatro o cinco, hasta que o no decimos nada o nuestro mensaje se termina diluyendo en las formas. ¿Por qué? Porque nos terminan ganando los nervios. Entonces me decís, uy, ¿viste lo nerviosa que estaba Betania cuando estaba hablando? ¿Qué dijo Betania? Ah, ni idea, a nadie le importa lo que dijo, pero vos viste lo nerviosa, ay, le temblaban las manos, le temblaba la voz, hablaba muy rápido, hablaba muy lento, hablaba muy fuerte. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces esto me lleva a la otra dimensión, que es la dimensión corporal, porque la autoridad también se percibe físicamente, entonces hablamos de la postura, ya directamente como uno entra a una sala de reuniones, a un cuarto, ya uno cómo entra con el tipo de seguridad que entra, está ejerciendo esto de la percepción de autoridad ante la gente que tenemos alrededor. No hace falta estar entre bambalinas a punto de entrar a un escenario. Esto puede ser en la próxima reunión de trabajo. Y es una cuestión de práctica. Es práctica. Estos son elementos prácticos que las podemos usar mientras practicamos para dar una presentación en el trabajo y la
y la probamos cuando la tenemos o en cualquier circunstancia. Elementos como la postura, ¿sí? A mí, por ejemplo, personalmente la postura es la que más me cuesta, porque estoy mucho tiempo sentada, entonces me suelo ir para adelante y me suelo encorvar. Mi mamá siempre me dice, ponete más derecha, ponete más derecha. Y bueno, y a mí me cuesta mucho eso, pero eso es re importante, es muy importante porque como uno nos ve por afuera, de afuera, así no es lo mismo que estar derecha y con las manos a la vista. em, das otra impresión, ¿sí? Otra impresión ante quienes te rodean, de que sabes de lo que estás, de lo que vas a venir a hablar y no distrae del mensaje. Otro elemento importante es la respiración. Yo antes de dar charlas o en conferencias así, me tomo un rato para hacer unos ejercicios de respiración, cierro los ojos y respiro un par de veces, 3, 4, como para bajarme, porque a veces la ansiedad de lo que va a pasar o la misma excitación de que a veces son eventos que hace mucho que estoy esperando, ¿viste? Y tenés la anticipación y ves que hay mucha gente y eso intimida y ahí empezás a pensar en qué van a decir, qué van a pensar. No, ya está, pasamos esa época. Eh, y controlar nuestra respiración, porque eso también nos ayuda a controlar nuestra voz. Si alguna es cantante o estudió canto o teatro, sabe perfectamente la importancia de la respiración en cómo nosotros sacamos la voz. Entonces, cuando nosotros sacamos, si nosotros nos tocamos acá en la panza, en el diafragma, arriba, no sé si se llega a ver lo que estoy eh, mostrando, Sí, sí. si nosotros hacemos respiraciones llevando el aire a la panza, inhalamos y exhalamos, automáticamente van a sentir cómo se calman. Y eso ayuda muchísimo. Y está bien hacerlo, no está mal. No lo hagan delante de la gente porque se van a dar cuenta de que estaban re nerviosas. Pero váyanse al baño y cálmense un poquito. Antes de hablar, de decirle a tu marido que siempre deja los platos sucios o el calzón tirado en el baño, que lo querés matar, bueno, en cualquier circunstancia esto funciona. Otra cosa es el ritmo. Y eso también es algo que confieso me ha costado mucho porque como argentina soy de hablar muy rápido y cuando uno habla rápido a veces haces una sopa de palabras que nadie entiende lo que dijiste. Entonces, saber encontrar el ritmo para hablar, modular, em, expresar con claridad lo que querés decir es también parte de los elementos corporales que está bueno ir practicando. Y el último es el silencio. Cuando yo tengo este tipo de eventos, conferencias, generalmente las practico no solamente para tratar de decir fillers lo menos posible, como em, que también es algo muy de nuestro lenguaje, por lo menos como Argentina, pero saber esperar los silencios, ¿no? Y que lo que acabas de decir impacte en el público y los deje pensando, capaz. Y una tiene que saber cuándo acaba de decir algo que vale la pena darles 2, 3 segundos a la gente para que lo absorba, ¿sí? Entonces, eh, eso es importante. Entonces, el ejercicio práctico sería enderezar la postura, inhalar profundo y decir lo que sea que quieras decir. Decí lo que sea, decilo en voz alta ahora, en tu casa o cuando tengas un rato, lo que sea. Tengo que comprar bananas. Tengo que comprar bananas. Le van a decir que estás loca. Por eso te digo en algún momento que estés sola. Tengo que comprar bananas, lo que sea, pero estoy convencida, ¿sí? Estoy convencida. ¿Y por qué?
Bueno, y empezar a pensar en lo que sea que tenés que decir con un con un convencimiento. Y la diferencia en la voz suele ser inmediata. Una vez que vos te enderezás la postura, inhalás profundo y decís eso, aunque sea una pavada, lo decís con un convencimiento y una seguridad que antes de hacerlo seguramente no lo harías. Y lo último es la estructura del mensaje. Cómo organizamos las ideas también determina el impacto. Porque el problema común, por ejemplo, es que muchas personas dan mucha vuelta para ir al punto, ¿no? Y empiezan con demasiado contexto. Entonces, lo que, lo que yo recomiendo es ir primero al punto, reducir calificadores, por ejemplo, si te quiero contar que vi un accidente en la ruta, empiezo. Estaba con fulanito. Estábamos yendo para Mar del Plata desde Buenos Aires, que viste que son como 400 kilómetros. Y bueno, nosotros agarramos el auto temprano porque esto, lo otro, y viste que a fulanito le gusta siempre fijarse las ruedas, entonces paramos por la estación de servicios. Uy, estás dando mil vueltas. Y luego y era una pavada lo que te quería contar. Simplemente era que, uy, no sabes el accidente terrible que vimos y estuvimos en la ruta parados no sé cuánto tiempo. O sea, a eso voy. Y usar pausas, ¿sí? Que eso también, en la verborragia, a veces, sobre todo cuando estamos contando algo que tiene un impacto emocional ¿sí? Nos cuesta parar la moto, pausar. Entonces, las pausas y los silencios también sirven ahí. Entonces, primero ir al punto, acordarnos de lo que íbamos a decir. Si no, damos mucha vuelta. Y si no, también en tanto detalle, tanto calificativo, el auto era amarillo y no lo habíamos lavado y bueno, entonces agarré y estábamos yendo a tal velocidad, no sé, mucho detalle, a veces también, al punto. Porque vos querés que te presten atención. Vos querés que sepan que vos viste un accidente vial en la ruta yendo para Mar del Plata. ¿Querés contar eso? Bueno, eso mismo, llévenlo a escala. Llévalo a escala en plantear esa conversación difícil que hace mucho que no tenés en el trabajo para que compensen tu título con tu sueldo, para que te empiecen a reconocer en tu trabajo, porque, no sé, pero a muchos nos ha pasado de que hombres pongan su nombre en temas que habíamos hecho nosotras de nuestra propia autoridad intelectual. Y a veces esas son conversaciones, uy, no, es mi jefe, no lo voy a contradecir, pero a veces no es cuestión de contradecirlo, es cuestión de poder alzar la voz de una manera respetuosa, en un tono conciliador y saber muy bien lo que vamos a decir, armar bien nuestro argumento y ser directas. Por eso es importante ir al punto primero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos, quería comentar algo sobre el proyecto. Mi recomendación sobre el proyecto tal es X, ¿sí? Después reducir también, además de los detalles que no hacen al punto, los fillers, que no sé cómo se dicen en español, pero por ejemplo, de los tal vez, o me parece que, o esas frasecitas que le quitan autoridad a lo que estamos a punto de decir. Por ahí lo que digo es una pavada, pero no estoy segura, pero em, probablemente esté equivocada, pero decime vos, es como que ahí ya te estás quitando del lugar de autoridad de entrada. De entrada te estás dando un paso al costado. Entonces, eso transmite mucha inseguridad. Entonces, ¿cómo van a percibir seguridad en tu mensaje si vos misma no crees en él? Si vos ya de entrada sentís que estás equivocada. Y lo último, las pausas. em, hay una realidad probada que las personas que hablan más rápido parecen menos seguras porque parecen que están más nerviosas. No sé. Yo creo que las pausas transmiten seguridad porque parece que estás pensando bien en lo que estás a punto de decir. Le das, como dije hace un rato,
tiempo a la gente que perciba tu mensaje y lo absorba. Entonces, si se les ocurre a medida que estamos hablando, escriban en el chat una frase típica que dirían, que dirían en una reunión, por ejemplo. Como acabo de decir, quizás estoy equivocada, o algo que hace que ya de por sí nos cueste tomar la palabra y decir algo. A ver qué se les ocurre. No solamente que lo hayan experimentado ustedes, pero quizás que han notado que en su grupo de trabajo alguien las haya dicho. Betania, mientras van escribiendo, había dos participantes que habían levantado la mano Ay, perdón, anteriormente, gracias. pero no quería interrumpirte. Creo que por ahí Paula, Sí, me parece que había levantado la interrumpime mano. tranquila. Ujú. Paula, si gustas abrir tu micrófono. Hola, Betania, Naideli. No, mi participación era respecto y algo que, pues, o sea, que noté, no, que, ay, ahora estoy nerviosa, que tomé nota y, o sea, me gustó mucho porque me sentí muy identificada. Es que cuando dijiste que a veces nos callamos antes de que alguien nos calle, cuando no estamos seguras acerca de lo que vamos a decir. Entonces, también algo que he aprendido durante mi experiencia, yo creo que es perder el miedo a equivocarse, porque sí es cierto que, y todavía me cuesta, pero yo pienso, o sea, tengo tendencia a pensar mucho en el impacto, cómo va a ser recibido, y si me equivoco, que a veces, bueno, el tiempo de la conversación ya perdí mi momento como para decir lo que quería decir. Eh, o bueno, o ya, bueno, ya la conversación avanzó y ya no va a ser relevante lo que voy a decir, entonces perdí la oportunidad de hablar. Entonces, ¿cómo manejar como este miedo a lanzarse, o sea, a decir lo que quiero decir sin tener miedo de que me equivoque o alguien no esté de acuerdo? ¿Cómo manejar eso? Gracias, Paula. Gracias por compartirlo con nosotras y me parece que es un excelente ejemplo para ilustrar lo que veníamos hablando. Cuando tenemos esa anticipación por autocensurarnos, ahí es cuando ya perdimos la batalla nosotras, sin decir nada. Ya la perdimos. Cualquiera sea la situación, no necesariamente estoy hablando en un contexto de debate o de pelea, o ya perdimos. O sea, por ejemplo, vos misma lo dijiste, pensaste tanto que perdiste la oportunidad, ya pasó el tema. Ya pasó el tema y lo que ibas a comentar es de un tema viejo que ya está, no viene al tema, no viene a la cuestión de lo que se está conversando ahora. Entonces, ¿cómo se combate? A ver, con estas tres dimensiones. La psicológica, de decir, ¿qué me importa lo que piensen? O sea, yo pienso esto porque estoy segura de lo que estoy a punto de decir. Segunda, la parte corporal, ¿no? O sea, decir, no solamente no estoy, si tengo que interrumpir, digo, ay, te pido mil disculpas, ¿viste? Porque a veces cuesta ingresar a la conversación. A veces las dinámicas de poder no solamente se generan cuando hay uno que es jefe y otro que es empleado, ¿sí? A veces las dinámicas de poder se generan en el mismo debate, en la misma conversación. A veces hay gente que ejerce ese poder acaparando toda la conversación en un monólogo. Entonces, ¿cómo hacen para tener razón? Porque no dejan que nadie meta un bocado. Entonces, a veces hay que pararse y decir, discúlpame, cuando cierres la idea, te puedo hacer un comentario e ingresar a la conversación, ingresar con seguridad, estar confiada en una misma. Y después el tercer punto, el tema de la estructura del mensaje. No no acordarnos de, bueno, por ahí estoy equivocada, por ahí no es de lo que estamos hablando, por ahí les va a parecer una pavada de lo que estoy por decir, o por ejemplo,
como dijiste recién, estoy nerviosa. Ahí ya te estás atajando por las dudas. Entonces, si vos decís algo que no, que los demás que van a criticar o lo que sea, vos te estás atajando porque, bueno, yo estaba nerviosa o por ahí yo no estaba segura de lo que estaba hablando, entonces me puedo equivocar. O sea, porque vos estás haciendo un juicio de valor sobre algo que todavía no existe, porque todavía ni habías empezado a hablar. Entonces, ahí está, el no autocensurarse, el estar segura de lo que uno dice y usar estos tips prácticos que sirven para que una empiece a generar esa confianza. Desde la práctica en la intimidad de nuestra casa, de mirarnos al espejo y decir, tengo que dar esta presentación en el trabajo o tengo esta conversación que me cuesta dar con fulanito, menganito, tengo que hablar de esto, así sea algo chiquito, no estoy esperando la conversación más importante de tu vida, aunque sea algo simple, pero ir practicando para poder generar esos espacios en los cuales nosotros queremos hablar y ya nos estamos tirando para atrás. ¿Se entiende? Betania, tenemos otro mensaje aquí y hay otra persona que también ha levantado la mano. Y la Adelante. dama ha escrito, dice, cuando están hablando de un tema, sientes miedo de hablar o herir porque hay personas que no permiten tener otra opinión diferente a ellas. Pero eso me suena como un problema de ellos. Ujú. Entonces, no te hagas cargo de problemas ajenos. Si los demás no aceptan otra opinión, es un problema de ellos. Y lo violenta que se ponga la otra persona también es otro problema de ellos. Si la gente se pone agresiva porque no quiere escuchar otra opinión o a su falta de argumento utiliza insultos o cosas así, yo creo que ahí una conversación está terminada. No, no merece tu energía y tu tiempo una persona que es así, ni tampoco lo merece con tratar de argumentar o utilizar energía para poder hacerlos, que no los va a hacer cambiar de opinión, simplemente exteriorizar tu punto de vista. También, como digo una cosa, te digo que hay que elegir las batallas. Yo entiendo que hay determinadas circunstancias, no sé, pero hay que evaluar el contexto. Si estamos hablando de un asado familiar y la tía Marta sé que está en mis antípodas de ideología política y la voy a convencer a la tía Marta de lo que yo pienso o no. Voy a convencer a mi abuelo Jorge que esto o lo otro y hay que elegir las batallas también. Si podemos tener una conversación sana y enriquecedora, a full, pero convencidas, sin que el argumento del otro nos intimide. Porque ¿qué pasa? Muchas veces el otro está muy bien preparado y muy bien armado con lo que viene a decir. Entonces, eso nos intimida y no hay que confundir eso con que la otra persona no da lugar a otras opiniones, porque simplemente es que esa persona capaz está mejor armada retóricamente para poder tener este tipo de debates. Entonces eso como que nos apichona. Y ahí está el ejercicio, ¿no? De saber cómo aprender a estructurar el mensaje de una manera tal que se penetre que penetre con autoridad y con convencimiento y que podamos tener debates sanos, por ahí incluso en las antípodas ideológicas, pero que yo pueda aprender de lo que vos crees y que vos aprendas de lo que yo quiero. Hablo de política porque, bueno, se me ocurrió hablar de eso, pero se puede hablar de cualquier otra cosa, de lo que sea, de religión, de cualquier cosa por ahí picante de esos temas que generalmente son tabús. Por eso, llevándolo bien al extremo, ¿sí? Entonces, bajémoslo a una escala más cotidiana, me parece que es súper posible, pero como digo, evaluando el contexto y sabiendo elegir las batallas. Vale. Y tenemos a Gloria que ha levantado la mano. Gloria, si gustas decir tu pregunta o comentario. Sí, buenas tardes. Buenas Este, tardes. yo pienso que exactamente los tips que comentas son
muy, muy importantes porque recuerdo cuando en mi infancia, uno de los tips que comentaba y nos decía mi mamá era respira hondo cada vez que uno iba a tener alguna presentación y eso empieza desde uno que está pequeño, simple y sencillamente cuando va a hacer la presentación en clase. Vas a dar una clase, algo mínimo, y ya estabas con las mariposas, el nervio, y esa frase yo la recuerdo siempre, cada vez que voy a tener una presentación o algo, me acuerdo de esas palabras y es verdad, uno empieza a tener esos ejercicios de respiración y se te va pasando y entonces ya empieza a fluir y se te olvida los nervios, ya empiezas a hablar sin ningún problema. Ahora también, volviendo a a la controversia de opiniones, de diferencias de opiniones, yo pienso que cuando uno pues está teniendo una opinión sobre X tema, creo que de la otra persona, debe de haber también el respeto de tu opinión. Y ese es un punto primordial en donde debe de existir el respeto mutuo, porque tampoco te vas a meter a la mente de la otra persona para hacerla entender, ¿verdad? Simplemente son diferentes opiniones y se deben de ser respetadas. En el chat había una persona comentando también sobre saber estar informada sobre el tema. Eh, a veces ocurre o nos pasa que cuando uno no está empapada del tema, pues como lo mencionabas, tenemos puntos menos a nuestro favor que hace que la otra persona entonces tome la autoridad Mm. y que te haga sentir intimidada, pero pues simplemente seguir teniendo algo de conocimiento, ¿verdad? No vas a ponerte a leer el periódico inmediatamente para saber qué es, ¿verdad? Para tener un debate, ¿verdad? A gran impacto, pero simplemente saber comunicarse y hablar, expresar tus ideas, tu opinión, todo porque también en el momento en el que uno no conoce cierto tema, el subconsciente también es muy Sí, engañoso. Entonces ya estás tú pensando, chinales, pues yo ya no sé, yo ya me van a ganar en esto, voy a claro, tener, ¿verdad? Ciertos puntos menos ahí a mi favor, pero también la mente es súper poderosa, como las sí, chicas poderosas, ¿no? Pero es verdad, la conciencia, el subconsciente, y si desde que tú te levantas ya estás este, diciendo, bueno, voy a tener un buen día, así ujú, pasa. Así mm, pasa, sí, realmente, si tú tienes algún, un conflicto simplemente en el trabajo o alguien que todos los días los ves en el trabajo y pues no son de tu agrado y desde el momento en el que te levantas, dices, chihuahua, otra vez verle la cara y todo, entonces ya desde ahí estás empezando a trabajar tu subconsciente con esa mentalidad y cierto, pasa es muy realmente. cierto. Sí, pero volviendo a lo que vos comentabas del respeto, me parece que ese es un punto muy importante y que va a lo que les decía de qué le merece su tiempo, ¿no? Porque nuestra energía es limitada y ya bastante, digamos, yo no creo que evitando una situación en la que no nos están respetando valga nuestra energía, ¿no? O sea, esto es una visión personal. Y otra cosa que para mí es una cuestión, una visión personal que algo que yo utilizo cuando, por ejemplo, uno no puede ser experto en todo, pero a veces tiene ganas o sin ser experto tiene una posición tomada y yo como que suelo ser bastante opinionated en ciertos temas.
en los que me siento muy fuerte, ¿no? Digamos, los siento fuerte y siento como una gran pasión sobre eso, ¿no? Y si siento que la otra persona tiene más conocimiento sobre eso, una buena forma de generar una conversación sana y sin que uno se achique, se apichone, es hacer preguntas. Y preguntar con genuina curiosidad, pero vos ¿por qué pensás esto? O sea, generar, viste, o sea, ponete en los zapatos de Sócrates, creo que andaba en sandalias o descalzo, no sé, pero eh, y pensar, bueno, pero vos esto que me comentás, por qué lo pensás así? Y por qué pensás que los que no están de acuerdo con ustedes eh, están sintiendo esto tan fervientemente, ¿entendés? O sea, tratar de dar vuelta un poco la tortilla y eso también va a hacer sentir a la otra persona más, bajarle un poco la guardia, ¿no? La defensiva y las va a hacer sentir a ustedes como que son las que toman las riendas de la conversación. No sé si tengo otras manitos, pero igual ya terminaba la presentación. Que autoridad al hablar surge de la alineación entre psicología, cuerpo y estructura del mensaje. Cuando estas tres dimensiones se alinean, la intervención que nosotros hacemos se vuelve mucho más clara, porque no estamos tratando acá de cambiar nuestra personalidad, nuestra manera de ser, sino de entender cómo funciona la percepción en las conversaciones, tanto profesionales como también privadas. Pero bueno, la temática acá era de hablar de temas profesionales o de presencia profesional, pero quiero dejar en claro que esto también pasa en las situaciones personales. Y esto, bueno, si no, ahora vamos a abrir un poco, tenemos un par de minutitos más. Si me quieren contar y queremos charlar o quieren ventilar qué situaciones se encuentran más difíciles para tomar la palabra, por ejemplo, cuando te interrumpen o cuando tienen reuniones con hombres, cuando te generas nervios, desacuerdos. Y si te interesa profundizar en estos temas, te podés anotar en la lista de espera para el programa completo, que es mm, esto, pero muchísimo más integral y largo. Así que pueden escanear este QR y yo después le mando un mensajito cuando abro las inscripciones. Así que bueno, nada, creo que las ideas adquieren peso cuando el pensamiento, el cuerpo y la estructura trabajan juntos hacia una intervención clara. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme, por estar participando y ahora es mi momento de escucharlas a ustedes. Y voy a cargar la computadora porque se me está quedando sin batería. Adelante, chicas, si quieren tener algún otro comentario, alguna pregunta, pues me ha parecido fabuloso, Betania, todo lo que has estado comentando y también los comentarios que han tenido nuestros participantes. Analia decía, bueno, justo esa era mi siguiente pregunta con el tema de qué hacer, ¿no? Cuando de repente la conversación pues estaba un poco, bueno, que no se conocía y entonces puedes empezar a hacer preguntas al respecto. Yo te quería preguntar, Betania, a reserva de que hay algunas otras preguntas, cuando está uno en algún grupo multicultural, ¿no? O sea, que hoy en día, bueno, pues ya sea de manera virtual o de manera presencial, pues nos encontramos con diferentes culturas y es posible que haya gente que tal vez se sienta un poco limitada, ya sea por idioma o ya sea por conocimiento cultural, ¿no? Y no desee integrarse. ¿Qué recomendaciones pudieras estar dando para las personas que a lo mejor necesitan un poquito más de fogueo en grupos multidisciplinarios o multiculturales, ¿verdad? Multidisciplinarios, pues todavía un poquito más impactante porque estamos hablando Vos ya que decís. tienes de varias disciplinas ahí integradas
y Pero vos puede ser que decís sí como hay. líder, vos de grupo, ¿cómo haces para que la gente se integre o una, cómo hace para integrarse? Pues puedes dar alguna recomendación en ambas, si hay algunas personas de las que están ahorita presentes y las que nos vayan a escuchar, que son líderes de grupos multidisciplinarios o multiculturales, que quieran manejar todavía mejor una estrategia de autoridad con respeto, con presencia profesional en sus equipos. Y por el otro lado, gente que está integrándose en este tipo de dinámicas o de escenarios. Bueno, a ver, si sos vos la que le cuesta integrarse, me parece que ahí está, digamos, el trabajo de apertura mental y de entendimiento. Si vos estás liderando un grupo de trabajo o lo que sea y ves que hay personas que rozan la falta de respeto o de sentido común al contexto cultural o profesional en el que se está, es reunir a la persona en privado y hacerle entender de que, bueno, mira, estamos acá en esta situación, es como, no sé, yo lo pienso por ahí en una situación extrema, con todos los prejuicios que existen sobre la vida en Arabia Saudita y una persona que acaba de llegar y puede estar embroncada y despotricando sobre culturas, gobiernos, esto, lo otro, lo otro. Y la verdad es una carga negativa horrible, independientemente de lo que pienses y si queremos cambiarle la manera de pensar o no. Pero es realmente, son situaciones que no le suman a nadie. Entonces, me parece que lo pondría desde ese lugar, si sos vos, digamos, la que lidera el equipo. Entonces, es como que sí, me sentiría como hasta incómoda en presencia de algo así. Ya está, sí, sí, muy bien. Si hay alguna otra pregunta, chicas, con toda confianza, de lo contrario, Betania, ¿quisieras dar algún correo electrónico o alguna Sí, y página? les paso mi LinkedIn, así me escriben por ahí, o si no, mi Sí, correo, ahí sí. está. Aquí hay una manita por ahí levantada, Gloria, si quieres compartir tu pregunta o comentario. Ay, qué Sí, linda, se pasó volando, sí, es verdad, se pasó volando la hora. sí, una pregunta. Cuando uno está hablando de autoridad, pero ¿cómo uno debe de reaccionar o actuar cuando se trata de la autoridad de tu jefe directo? Mm. Bueno, eso lo tratamos bastante en las sesiones del Method y es muy importante porque utilizar estos tres tips es digamos, la parte central, la parte psicológica, la parte corporal y de estructura del mensaje, ¿sí? Entonces, si vos sabes que ya estás autocensurando tu participación por lo que la expectativa y lo que van a pensar y las consecuencias por la claro imbalance de poder, ya estás perdiendo la conversación. Entonces, en ese sentido es como que, bueno, ya tenés el no, anda a buscar el sí, pero el sí anda a buscarlo con propósito, con conciencia de tu argumento, con solidez, con convencimiento y con confianza. Y, o sea, la parte psicológica, la parte corporal, digamos, generando autoridad y estructurando el mensaje de una manera en la que la otra persona también lo reciba. Entonces, ¿viste? La respiración, el modo, el tono, todo eso tiene mucho que ver con con qué nos pasa, con cómo lo transmitimos. Bueno, chicas, Perfecto, qué gracias. placer. Muy bien, gracias. Pues encantadas de tener a todas ustedes aquí participando en este webinar con Betania Alo. Y ya tienen ahí en el chat LinkedIn de Betania, tienen también el correo electrónico de Betania, @Betania Alo. Pues muchísimas gracias a todas. Un placer, Betania, que has estado dedicándonos una partecita de tu tiempo, que sabemos que tienes una agenda súper apretada y que bueno, pues que no sea la única vez. No, se repetirá. Gracias a vos por darme el espacio y bueno, y a todas gracias a ustedes, sí, por hacer tan activo esto y que se me haya pasado volando. Gracias por todas las preguntas y bueno, las seguimos offline.
Vale, ya está. Pues aquí leyendo todos los mensajes de todos que están aquí, muchas gracias. Gracias, bendiciones, saludos de Monterrey. Un mensaje poderoso, mil gracias nuevamente. Felicidad, dice Gladys, felicidades, hermosa, un honor escucharte. Gracias, chicas Bueno, hermosas. pues a Un todas que placer. tengan una excelente noche, tarde o día, Igualmente. según donde se Muchas gracias. encuentren. Un abrazo para todas y nos vemos pronto en la Nos siguiente vemos pronto. emisión.